Hola, hoy vamos a hablar del esqueleto. Vamos a estudiar a los órganos que forman el esqueleto y también a los tejidos que constituyen estos órganos. ¿A qué órganos nos referimos? A los huesos y a los cartílagos. Y también vamos a estudiar a las articulaciones, que son las estructuras más o menos complejas que permiten la unión entre dos huesos, entre dos cartílagos o entre hueso y cartílago. En general, cuando uno piensa en el esqueleto, en lo primero que piensa es en los huesos, pero hay que recordar, o por lo menos en esta materia lo vamos a trabajar mucho, que el esqueleto está formado también por cartílagos y por las articulaciones. Otro aspecto que vamos a detallar, nosotros sobre todo que combinamos la anatomía con la histología, es que cuando hablamos de huesos, de cartílagos, no estamos hablando del tejido óseo o del tejido cartilaginoso. Entonces, eso lo vamos a ir explicando, pero es importante tener en cuenta que el tejido óseo es el componente funcional más importante de los huesos, pero ni siquiera es el tejido más abundante en un hueso. Eso lo vamos a ir viendo. Lo mismo cuando uno habla de un cartílago, que es una pieza, no es lo mismo que hablar de tejido cartilaginoso. Muchas veces en el diálogo, en la charla más espontánea, uno para ahorrar tiempo, para que la comunicación sea más fluida, usa cartílago o hueso por tejido óseo o por tejido cartilaginoso, pero en algunas partes de la materia tenemos que ser bien precisos y saber exactamente de qué estamos hablando, si del tejido o del órgano. Como ya sabemos, el órgano va a estar formado por dos o más tejidos y se va a desarrollar. Bien, ¿cuáles son las funciones que tiene el esqueleto? Hay algunas funciones que son muy fáciles de reconocer. Por ejemplo, sostén mecánico, protección a estructuras, inserción a los músculos para generar las palancas. Bien, también hay otras funciones que son un poco más relacionadas con la fisiología del medio interno. Por ejemplo, en la célula, los iones calcio y los iones fosfato son súper importantes. Ya vimos la semana pasada que si el calcio aumenta dentro del citoplasma de la célula muscular se contrae. Y si no, cuando está en reposo, la concentración de calcio es baja. En otras células, como las epiteliales o las neuronas, o la mayoría de las células, cuando el calcio aumenta un poco, algo va a ocurrir. Es un mensajero interno de la célula. El ion fosfato, posiblemente todavía no lo vieron en otras materias, pero si ya cursaron bioquímica 1 o capaz que algo en biología llegaron a ver, el ion fosfato se une a otras moléculas y las activa o inactiva, o por ejemplo, forma el ATP o el ADP. Entonces, no es viable que los animales vivamos sin un control estricto del contenido de calcio y fosfato del cuerpo. El tejido óseo va a funcionar como un reservorio de esos minerales, que es intercambiable con el resto del cuerpo. Otra función de los huesos es que en la médula ósea se forman las células de la sangre. Se produce lo que se llama la hematopoiesis. Es una función muy importante de los huesos. No sé si habrán escuchado hablar del trasplante de médula ósea. Bueno, esa médula ósea es el tejido hematopoyético en que se forman las células de la sangre. La sangre está compuesta por una sustancia extracelular que es el plasma y células. Las células se forman dentro de los huesos en la médula ósea. En esta proyección tenemos un esquema de un hueso y dos fotos de cosas que supongo que son conocidas para ustedes. ¿Qué quiero mostrar? Bueno, estos son huesos. Acá tienen
restos de músculos, ¿sí? Carne. Pero acá también ustedes reconocerán que hay algunas estructuras que son bien blancas y otras que, si uno pudiera hacer un corte transversal de estos huesos, o nos vamos al esquema que está en este dibujo, hay algo muy importante entre el tejido cartilaginoso que forma estos cartílagos, que son blancos, ¿sí? Como lo que está en los extremos articulares de los huesos, ¿sí? Con lo que hay dentro del tejido óseo. Vamos a ir viendo que ambos, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, son tejidos sólidos, que tienen una matriz extracelular con gran concentración de ciertos componentes que le dan una textura, propiedades físicas de sólido. Pero la gran diferencia es que el tejido cartilaginoso es un tejido avascular, que no tiene vasos. Hasta ahora el único tejido avascular que habíamos visto era el tejido epitelial. Bueno, los tejidos conectivos generalmente están vascularizados. En eso el cartílago es una excepción. Pero justamente por eso es que se ve tan blanco. En cambio, el tejido óseo, que tiene una matriz más sólida todavía, más rígida, es un tejido que está vascularizado. Quiere decir que en el espesor de ese tejido óseo hay vasos sanguíneos, arteriolas, capilares y vénulas. Bien, esto le permite al tejido óseo intercambiar constantemente con el resto del medio interno sustancias. Lo que veníamos diciendo recién, por ejemplo, iones calcio y iones fosfato. Y otras sustancias también que va a estar constantemente intercambiando. El tejido óseo es un tejido muy vivo metabólicamente, muy activo, ¿sí? Ojo, porque uno a veces está pensando en los huesos que ve que ya fueron procesados o lo que fuera, que parecen un mineral. Bueno, ojo con quedarnos con esa idea solamente. Este es un dibujo, un esquema del esternón, la primera y la segunda costilla y la clavícula. Y acá en celeste lo que tengo son los cartílagos costales. El cartílago costal es un órgano, igual que la costilla, ¿sí? Va a estar formado por más de un tejido. Y lo que se está mostrando en el dibujo, fíjense que en la parte de arriba, de un lado está como una vista entera, mientras que en este lado hay como un corte también que me está mostrando justamente cómo es la articulación. Esta figura la elegimos para mostrar ejemplos de huesos, ejemplos de cartílagos y ejemplos de articulaciones. Fíjense que un hueso se puede articular con otro, pero también un cartílago se puede articular con un hueso. Y también, como ocurre en la laringe, un cartílago se puede articular con otro cartílago. De todas esas distintas articulaciones, las que vamos a estudiar son las articulaciones entre dos o más huesos entre sí. La mayor parte de las articulaciones involucran dos huesos, pero algunos involucran tres. Vamos a comenzar a desarrollar el tejido cartilaginoso. Como otras veces, vamos a decir que hay distintos tipos de tejido cartilaginoso: hialino, elástico y fibroso. Vamos a desarrollar con más detalle el tejido cartilaginoso hialino y luego a los otros los vamos a describir por comparación. El tejido cartilaginoso hialino es el más abundante y se encuentra en muchas ubicaciones. Por ejemplo, el cartílago articular, que veíamos hace un rato, en su mayoría, pero no todo, es tejido cartilaginoso hialino. Los cartílagos costales, los cartílagos que se encuentran en la tráquea, en los bronquios, en la nariz, esos son cartílagos formados por tejido cartilaginoso hialino. Parte del cartílago que se encuentra en la laringe también es,
Así que lo encontramos formando estructuras con distintas funciones en distintas partes del cuerpo. Comenzaremos por el tejido cartilaginoso y los cartílagos. Vamos a empezar mirando esta foto que es de microscopía óptica. Vamos a ver esta zona y esta zona. Son tres zonas bien distintas. Esto se refiere a un cartílago que está formado por tejido cartilaginoso propiamente dicho y por una cobertura, una cubierta que a su vez tiene dos partes. Entonces, los cartílagos como órganos, por ejemplo cuando yo hablo del cartílago costal, van a tener una región de tejido cartilaginoso y una cubierta que se llama pericondrio. Acá ya tenemos que empezar a ver si la palabra nos indica nos da alguna pista sobre el significado. Peri quiere decir alrededor de. Condrio quiere decir relativo al cartílago. Vamos a usar ahora pericondrio, pero después condroblasto, condrogénico, condroplasto. Son distintas palabras que en todas hay una construcción que incluye esta fracción condrio. Bien. Esto entonces es una estructura, por ejemplo una piecita X de cartílago así. Vamos a ver qué tiene. Alrededor una cápsula, pero esa cápsula a su vez está formada por dos componentes. Entonces, si todo esto azul es el tejido cartilaginoso, todo esto es el pericondrio. Es decir, que el pericondrio a su vez tiene una región más interna, más profunda, que está en contacto con el tejido cartilaginoso, que es el pericondrio condrogénico, y otra parte más externa, que es el pericondrio fibroso. ¿Se ve el...? Gracias. Bien, entonces, volviendo a la foto, esto es el tejido cartilaginoso propiamente dicho. Este, más clarito, es el pericondrio condrogénico y esto bien eosinófilo es la parte fibrosa, el pericondrio fibroso. Acá volvemos a hablar del vocabulario. En muchas unidades temáticas vamos a escuchar que algo es fibroso. En general se refiere al tejido conectivo denso. ¿Sí? Entonces, si una articulación es fibrosa, es porque está formada por tejido conectivo denso. La porción fibrosa del pericondrio está formada por tejido conectivo denso. Y así sucesivamente. La otra palabra que quiero explicar es condrogénico. Condro, otra vez quiere decir cartílago, génico quiere decir que puede originar. Esto es importante porque el pericondrio condrogénico va a generar más tejido cartilaginoso. Y acá vamos a hacer una explicación extra, porque hay algunas cosas que vamos a explicar sobre el desarrollo de las piezas de cartílago que solo ocurren en los animales que están creciendo. En el hombre, el cartílago, cuando ya es adulto, no se regenera ni se forma, con algunas excepciones como los cartílagos de las orejas o de la nariz, que siguen creciendo muy lentamente, pero toda la vida. Habrán visto en muchos casos personas ancianas que tienen las orejas grandes o la nariz grande. Bien,
Eso se debe en parte a que son excepciones a esto de que el cartílago no se regenera ni crece en la vida adulta. Vamos a ver dentro de un rato que es un problema en algunos casos porque hay enfermedades como la artrosis, donde lo que se daña es el cartílago y no hay forma de regenerarlo. El pericondrio fibroso es algo bastante fácil de explicar porque ya estudiamos el tejido conectivo denso no modelado. Tiene una matriz con abundancia de fibras de colágeno de tipo 1, gruesas y bien eosinófilas, y tiene células que son los fibroblastos. En cambio, el pericondrio condrogénico ya es muy distinto a eso. La matriz es diferente y las células que encontramos se llaman condroblastos. Como ya mencionamos en otra clase, la palabra blasto quiere decir célula inmadura. Entonces, condroblasto es la célula inmadura del tejido cartilaginoso. Entonces, el pericondrio condrogénico como células tiene al condroblasto y el pericondrio fibroso como célula tiene al fibroblasto. La célula que aparece en el tejido cartilaginoso propiamente dicho es el condrocito. Cito se le dice a la célula madura. Bien. Otra cosa que quiero aclarar, en general no nos gusta hablar de las excepciones, pero esta es una excepción que aparece en muchas partes del cuerpo, que es lo que se llama cartílago articular. El cartílago articular es el que se encuentra, como veíamos en esta foto, en los extremos articulares de los huesos cuando participan en articulaciones sinoviales. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. El cartílago articular, en la mayor parte de los casos, es cartílago de tipo hialino. ¿Sí? Y la excepción la tiene en el sentido de que no tiene pericondrio. ¿De acuerdo? El resto de las piezas de cartílago hialino que hay en el cuerpo sí tienen pericondrio.